Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta clase básicamente voy a adelantar o exponer el criterio de compromiso ontológico de Quine. Pero antes de empezar con esto, solamente quiero añadir una última idea con respecto al reduccionismo programático. Voy a ponerle aquí al margen, como si fuera una nota a pie de página. El reduccionismo programático. Recuerden, este reduccionismo lo que hace es eliminar, o mejor dicho, transformar oraciones verdaderas en las que aparecen términos que aparentemente se refieren a entidades inaceptables, ¿sí? Piensen, yo les mencioné que para un materialista lo que no es físico es inaceptable. Entonces, obviamente, hablar de espíritu, alma, no puede figurar en su teoría a menos que esos términos con referencia problemática y que constan en oraciones puedan transformarse a otras oraciones con términos aceptables. ¿Sí? Entonces, ese es el reduccionismo. ¿Sí? Si es que hubiera una manera de hacer esta transformación, esta flecha es lo que está representando el reduccionismo. Un materialista podría seguir utilizando términos como alma, espíritu, con tal que nos dé reglas para hacer esta traducción. De modo que desaparecen esos términos con referencia problemática y podemos seguir empleando esos términos, pero en el fondo habría que entenderse de esta manera. Para que esta reducción sea posible, les decía que las reglas tienen que ser simples, verosímiles. ¿Qué más? Generales. Sí, no solamente para un caso particular, sino que sirva a una amplia gama de problemas. Ok, Lorenzo acepta esta reducción. ¿Cree que es aceptable? ¿Sí? Sí. Vamos a incorporar este programa dentro de la ontología, puesto que parece que está asumiendo lo que hay de válido en la navaja de Occam. ¿Sí? Pero no recuerdo, pero posiblemente en vocabulario filosófico habremos visto ese adagio de este filósofo franciscano de la Alta Edad Media que decía: las entidades no deben multiplicarse más allá de lo necesario. ¿Sí? En latín, entia non sunt multiplicanda preter necessitatem. ¿Sí? Lorenzo cree que una variante de este principio también puede ser acogido en el sentido de no multiplicar entidades más allá de lo conveniente. ¿Ok? De lo conveniente. Ok, bien. Por lo tanto, hay aquí una especie de economía ontológica. Estoy hablando de entes, o si quieren ustedes, tipos de entes. ¿Sí? Lo que recomienda Occam es no inflemos excesivamente la ontología. ¿Sí?
Bueno, no necesariamente este principio nos compromete con el nominalismo. Ockham es nominalista, Lorenzo es antinominalista, pero este principio se lo puede recoger e incorporar, ¿sí? Bien, entonces quería añadir este par de ideas para completar lo que es el reduccionismo programático, ¿sí? Y ahora sí, voy con este filósofo Quine, que es uno de los 6 grandes filósofos que están mencionados en el texto. Quine fue un filósofo, un profesor de Harvard, estudió ahí y fue profesor. Tiene muchas obras, incluida una autobiografía. Él viajó un semestre a Europa y ahí conoció a Carnap. Entonces estuvo influenciado por el Círculo de Viena, por el neopositivismo, pero no compartió su empirismo radical, ¿sí? Tiene una crítica a los dogmas del empirismo. Su empirismo es ilustrado, ¿sí? Bueno, es uno de los grandes filósofos del siglo XX. Ahora, una de las tesis que necesito explicar para comprender el contexto de este criterio es la teoría referencial del significado. Bien, voy a explicar en qué consiste esto. Fíjense, aquí estoy empleando 2 términos, significado y referencia. ¿Sí? A ver. Creo que en alguna otra ocasión les grafiqué la relación entre lenguaje, sujeto y objeto. Era algo como lo siguiente. Pongamos lenguaje en el ángulo superior de un triángulo equilátero, a mano izquierda un objeto, a mano derecha el sujeto o la mente. ¿Sí? Acá está la realidad. El lenguaje tiene palabras, expresiones, tiene oraciones. Y cuando nos preguntamos qué es el significado, eso está aquí, pertenece al lenguaje. ¿Sí? Me puedo preguntar, ¿cuál es el significado de marcador, sombrero, teléfono? ¿Sí? Por ejemplo, este término, ¿qué significa teléfono? ¿Sí? Entonces, hay básicamente dos opciones para responder a este problema de filosofía del lenguaje. O el significado tiene algo que ver con la realidad, con el objeto, o con el sujeto. ¿Sí? Entonces, por acá está la tendencia realista, por acá la subjetivista con respecto al problema del significado. ¿Sí? Ahora, si es que decimos que el objeto, ¿sí?, designado por la palabra es el significado, entonces el término más exacto, más apropiado es referencia. ¿Sí? A ver, si es que en vez de teléfono pusiera marcador. ¿Sí? ¿Qué significa marcador? ¿Sí? ¿Cuál es el significado de marcador? Si tenemos una tendencia subjetivista, podríamos decir, es lo que el sujeto entiende al leer o escuchar esta palabra. Entonces, el significado es algo mental. Pero en cambio, si somos de tendencia realista y digo, este objeto es el significado de la palabra,
entonces estoy identificando significado con referencia. Y referencia entendido como un objeto físico. Esa es la teoría referencial del significado. ¿Sí? El significado de una palabra es lo mismo que su referente. ¿Ya? Es como una especie de letrero. ¿Sí? Quine explica esta teoría diciendo que es el mito del museo. ¿Sí? Como cuando nosotros vamos a una exhibición de pintura o de escultura, vemos que al lado de cada cuadro hay una tarjetita con el nombre de la obra, el pintor o el escultor, el artista que lo hizo, y alguna otra información. ¿Sí? Entonces, esa tarjetita es el nombre de esa obra. ¿Sí? Nosotros, al otro lado de la puerta, en el dintel tenemos un letrero que dirá, creo que 105, ¿sí? ¿Perdón? 205. ¿Ya? Bueno. Entonces, eso es algo que está designando esta aula. ¿Sí? Y ese letrero es el nombre. Okay. Ahora, Quine tiene dificultad con esta teoría porque no todo nombre significativo está designando a un objeto. ¿Sí? Y es la crítica que él hace. No toda palabra significativa designa un objeto existente. Decía. O sea, quizás esta teoría estaría bien para la mayoría de los nombres, pero lamentablemente tiene excepciones que tienen que ver precisamente con entes de ficción. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en el nombre Pegaso. ¿Es Pegaso significativo? Sí. Pegaso significa, ¿qué cosa? Significa caballo volador. ¿Sí? Caballo volador. Por lo tanto, es una palabra significativa. Sin embargo, no hay un referente. Por lo tanto, a ver, ¿ya? Este nombre es significativo, pero no tiene un referente. ¿Sí? Bien, por lo tanto, se quiebra esta identidad que sostiene la teoría referencial. Hay nombres que significan algo en ausencia de un referente. Bien, eso quiere decir, con otras palabras, que podemos utilizar ciertos nombres sin necesidad de postular la existencia de sus referentes. ¿Sí? Es posible usar términos en una oración sin necesidad de postular la existencia de sus referentes. ¿Ya? Bien, es decir, una palabra que conste en una oración puede contribuir a dar significado a la oración, aunque ella misma no sea significativa de acuerdo a esta teoría. ¿Sí? Bien. Entonces, ojo, se está aceptando
un término, pero no la existencia de su referente. ¿Ok? Bien, si es que esto es así, entonces surge el problema de cuándo una teoría se compromete con la existencia de algo. Bien. A ver, antes de continuar, estaba hablando de referente, y aquí significado referente, y acá empiezo a hablar de existencia. ¿Sí? Bueno, acá también estaba hablando de objeto existente. ¿Sí? En realidad, esta palabra supone la existencia de un objeto. ¿Sí? Pero básicamente esta teoría pertenece a filosofía del lenguaje. Ahora volvamos a la ontología. ¿Sí? A ver, reflexionando sobre problemas como Pegaso, dentro de la filosofía del lenguaje, llegamos a esta conclusión. ¿Sí? Es lícito, es legítimo usar un determinado término, pero sin comprometernos con la existencia de su referente. Entonces, ¿cuándo una teoría se compromete con la existencia de algo? ¿Ok? Entonces, si es que es esto lícito, legítimo, permitido en la filosofía del lenguaje, entonces eso nos trae un problema para la ontología. ¿Sí? Ahora, si quisiera ahondar un poco más en este problema, tendríamos que ver qué pensaba Bertrand Russell con respecto a problemas como Pegaso y similares, pero eso es cuestión de filosofía del lenguaje. Solamente me quedo hasta aquí y se estudiará esto más profundamente en filosofía del lenguaje. ¿Ok? Bien, entonces, para responder a esta pregunta, Quine propone su famoso criterio de compromiso ontológico. ¿Sí? Cuando una teoría tiene que aceptar la existencia de algo por meramente utilizar un determinado término. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, el criterio es el siguiente. ¿Sí? Una teoría se compromete con la existencia de algo. ¿Sí? Sí, solo sí. Se puede demostrar dentro de la teoría. ¿Sí? Recuerden, este símbolo es el de consecuencia lógica y esta T es simplemente el nombre de la teoría en cuestión. ¿Sí? Se puede demostrar dentro de la teoría que a ver, antes de eso, sí, solo sí, pongamos, para toda oración verdadera, ¿sí? En la que aparece un término ¿sí? Esta P es una letra que está designando cualquier oración. ¿Sí? Copy la llamaría variable. Y la phi griega está haciendo el papel de un nombre significativo, una expresión significativa. Ahora, a ver, si en toda oración verdadera, ¿sí? En la que aparezca este término phi, vamos,
se puede demostrar dentro de la teoría que existe un ente tal que X es phi y reemplazo ese término phi por la variable X. ¿Sí? Ok, es decir, estoy haciendo una generalización existencial, ¿sí? Reemplazando el término denotativo por una variable. ¿Sí? Ok, explico esto. Okay. Bien. A ver, pensemos en un par de ejemplos que ya han salido en otras clases. Alguna vez les hablé de el círculo cuadrado, ¿sí? Es un imposible. Puesto que no hay ese círculo cuadrado, es problemático. ¿De qué estoy hablando cuando digo el círculo cuadrado es imposible? ¿Sí? Estoy empleando una oración que es verdadera. Sin embargo, la expresión el círculo cuadrado no tiene un referente. Y la oración es significativa y además verdadera. ¿Cómo puede ser eso posible? No porque yo utilice esa expresión, el círculo cuadrado, en una oración verdadera, no por ello estoy comprometido a aceptar la existencia del círculo cuadrado. ¿Sí? Bien, ese es un ejemplo. Cuando hablábamos en el capítulo 1 de una de las concepciones escolásticas, por ejemplo, en Santo Tomás, ¿sí? Les graficaba, ¿sí? Que si es que este es el espacio más amplio posible y puedo dividirle en dos. A mano derecha está el ser y a mano izquierda puedo decir está la nada. Pero cuando digo está la nada, es una manera figurativa, que no hay que tomarla al pie de la letra, porque la nada es ausencia total de ser. Entonces tendría que haber dicho, es como si estuviera la nada. Pero al hablar sobre esto, y ahora estoy empleando el pronombre esto, realmente ese es un pseudo hablar, porque ese pronombre esto no se refiere a nada. ¿Sí? Bueno, entonces nos hacemos esta pregunta. ¿Ya? El mero empleo de una palabra dentro de una oración verdadera no significa que la teoría está postulando la existencia del referente de ese término. Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? Quine nos da este principio que a primera vista puede ser complicado. Lorenzo va a simplificarlo, ¿sí? Pero lo principal es lo siguiente. Aquí tenemos una condición necesaria y suficiente, sí y solo sí. Es lo que en la lógica clásica equivale a la identidad. Si en toda oración en la que aparezca este término, ¿sí? Puede ser un nombre u otra expresión similar, si es que a partir de esta oración en la que consta este término, en la teoría se puede probar esto como teorema, que existe algo, que ese algo es idéntico a phi, ¿sí? Y en donde en la oración estaba phi, le reemplazo por x. ¿Sí? Estoy haciendo una generalización existencial, nada más. ¿Sí? Recuerden, la generalización existencial es la siguiente fórmula. Si el objeto A tiene la propiedad f, de ahí concluyo, existe algo tal que es f.
¿sí? La A es el nombre de un individuo, en cambio acá estoy hablando de algo, por lo tanto estoy generalizando. ¿Sí? Si esta oración significaba el pizarrón que tenemos aquí en la pared es blanco, aquí digo, hay algo que es blanco. ¿Sí? Entonces, nuevamente, fíjense, tengo aquí una oración en la que hay una expresión con respecto a la cual quiero saber si la teoría se compromete existencialmente o no. Si se compromete con tal que se pueda probar en esa teoría esta generalización existencial. Existe algo que es de ese ente phi y el nombre de ese ente se reemplaza por una variable. ¿Ok? De acuerdo con las reglas lógicas que acepta la teoría. Ahora, lo que dice Lorenzo es algo más o menos similar, pero mucho más sencillo. ¿Sí? Una teoría se compromete, ¿sí?, ontológicamente con la existencia de algo. ¿Sí? Entonces, nuevamente esto de acá. Sí, solo sí. En la teoría se puede probar directamente existe phi. ¿Ya? Sí, evitamos esta complicación, ¿sí?, de la generalización existencial y la identidad simplemente aplicando el cuantificador existencial al nombre del objeto en cuestión, de la entidad en cuestión. ¿Sí? Ay, pero con eso ganamos simplicidad, estamos evitando esta instanciación, ¿sí?, esta generalización, de que en lugar de que en la oración aparezca esta expresión phi, ponemos aquí la variable y nos evitamos la cuestión de esta identidad aplicando directamente el cuantificador a esa expresión que está designando la expresión con respecto a la cual nos preguntamos si la teoría se compromete existencialmente con el referente de esa expresión. ¿Sí? Bueno, ahora, para terminar esta sección, veamos un complemento. Entonces, este es el criterio de compromiso ontológico. Esto es Quine. ¿Sí? Lorenzo Peña es esto de acá, algo mucho más sencillo. Y Lorenzo simplemente añade la siguiente idea, de que no se debería evitar un compromiso ontológico a costa de complicar la teoría. A ver. Ok. Bien, a ver. Voy a explicar esto y con esto acabamos. ¿Sí? Digamos, a mano izquierda está la realidad, a mano derecha una teoría. La teoría es simplemente un conjunto de oraciones, es cuestión de lenguaje. Tenemos aquí nombres, tenemos predicados, tenemos oraciones. Reglas para hacer oraciones. Aquí en la realidad tenemos individuos, pueden ser universales, hechos,
y cualquier cosa que creamos que hay en la realidad. Ahora, o sea, el problema es cuando el uso de una expresión tiene un correlato en la existencia de una determinada entidad. ¿Sí? ¿Ya? Cuando al utilizar un nombre o un predicado, estoy comprometiéndome con la existencia de un determinado tipo de entidad. ¿Okay? Ahora, los nominalistas lo que suelen hacer es evitar, rechazan la existencia de universales, pero para explicar lo que es el lenguaje, aquí complican la teoría. Si simplemente piensen ustedes cómo explicar una oración como el pizarrón es blanco, si no hay la blancura. ¿Sí? Entonces, en la teoría se puede añadir más variables, más tipos de expresiones. Estamos inflando la teoría, pero estamos empobreciendo la realidad. ¿Sí? El polo opuesto sería, en vez de que esta realidad sea como un desierto, pasemos a una jungla y reduzcamos la teoría. Entonces, lo que quiere encontrar Lorenzo es un equilibrio. ¿Sí? Lo que prohíbe Lorenzo con esta última idea es que no sería correcto el ahorrarnos un determinado compromiso ontológico pagando el precio de aumentar excesivamente la estructura de la teoría. ¿Sí? Entonces, evitemos este exceso de inflar la teoría, ¿sí? A costa de empobrecer los compromisos ontológicos de esa teoría. ¿Sí? Ok, entonces, con esto ponemos un equilibrio entre el compromiso ontológico y la economía conceptual. ¿Sí? Con eso acabo. Gracias.